¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola mujer pudo hacer temblar a reyes, paralizar ejércitos sin levantar una espada y gobernar el miedo como si fuera un arma invisible? No estamos hablando de una reina decorativa, ni de una figura secundaria manipulada por hombres poderosos. Estamos hablando de una mujer cuyo nombre, pronunciado en voz baja, bastaba para alterar decisiones políticas, sellar alianzas forzadas y provocar traiciones silenciosas en las cortes más poderosas de su tiempo. Durante siglos, la historia prefirió suavizar su rastro, cambiar palabras, omitir detalles, llamarla exagerada, leyenda, propaganda enemiga. Pero cuando cruzas documentos, crónicas hostiles y testimonios de aliados, algo inquietante aparece con claridad. El miedo era real. Reyes experimentados, hombres que habían visto campos de batalla cubiertos de cadáveres, reaccionaban de forma irracional ante su presencia o sus mensajes. Y eso no ocurre por casualidad. Ella entendió algo que la mayoría de los gobernantes jamás comprendió del todo, que el verdadero poder no nace de la fuerza bruta, sino de la anticipación del dolor. No necesitaba ejecutar a todos. Bastaba con hacerlo una vez, de la forma correcta, ante las personas correctas. El resto del trabajo lo hacía la imaginación humana, siempre más cruel que cualquier castigo real. Su ascenso no fue inmediato ni romántico. Fue silencioso, metódico, casi clínico. Mientras otros buscaban legitimidad mediante linajes o matrimonios, ella construía reputación. Cada decisión estaba diseñada para ser comentada. Cada castigo, para ser recordado. Cada gesto, para ser interpretado como advertencia. Muy pronto, nadie sabía dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba el rumor. Y ahí nació su verdadero dominio. Lo más perturbador es que muchos de los reyes que la temían nunca la enfrentaron directamente. Preferían ceder territorios, aceptar condiciones humillantes o traicionar antiguos aliados antes que provocar su reacción. Porque nadie sabía con certeza cuál sería su respuesta, solo que siempre era desproporcionada, inesperada y definitiva. El miedo no venía solo de lo que había hecho, sino de lo que todavía podía hacer. Quizás lo más incómodo de esta historia es reconocer que su poder no dependía de un ejército masivo ni de una bendición divina oficial. Dependía de la psicología humana, de entender cómo funciona la culpa, el pánico, la vergüenza pública y el terror simbólico. Entender eso la convirtió en algo mucho más peligroso que cualquier rey armado. Si esta historia ya te está incomodando, es buena señal. Porque lo que estás a punto de descubrir cambia por completo la forma en que entendemos el poder femenino en la historia antigua y medieval. Déjame saber en los comentarios qué es lo que más te impacta hasta ahora. Revisa si ya dejaste tu like y si estás suscrito al canal para no perder este tipo de contenido. Lo que viene a continuación profundiza aún más en el origen de este miedo, y ahí es donde todo se vuelve todavía más oscuro. Antes de convertirse en una figura temida por reyes, antes de que su nombre circulara como una advertencia silenciosa entre mensajeros y consejeros, ella fue algo mucho más peligroso de lo que cualquiera imaginó. Una observadora. Su infancia y juventud transcurrieron en un mundo donde la violencia no era excepcional, sino estructural. Un entorno en el que las mujeres aprendían temprano que la obediencia era una forma de supervivencia. O al menos, eso era lo que el sistema esperaba de ellas. Desde muy joven entendió las jerarquías invisibles que gobernaban su realidad. Observó cómo los hombres que gritaban más fuerte no siempre eran los que decidían, y cómo los silenciosos, los pacientes, eran los que sobrevivían más tiempo. Aprendió a leer miradas, pausas incómodas, cambios de tono. Mientras otros niños aprendían rezos o labores domésticas, ella aprendía algo más valioso. ¿Cómo se comporta el miedo antes de manifestarse? Los relatos coinciden en algo inquietante. Nunca fue impulsiva. Nunca actuó por rabia ciega. Cada paso que dio estuvo precedido por largas fases de observación. Vio caer a figuras poderosas por errores mínimos,
por subestimar a la persona equivocada, por confiar demasiado pronto. Y tomó nota, no en pergaminos, sino en memoria, porque sabía que el conocimiento era una forma de armadura. Hubo pérdidas tempranas, traiciones familiares, castigos ejemplares presenciados de cerca, momentos que quebraron cualquier ilusión de justicia o misericordia. Pero, a diferencia de otros, ella no internalizó el trauma como debilidad. Lo transformó en comprensión fría. Entendió que el mundo no premiaba la bondad, sino la capacidad de imponer consecuencias, y decidió que jamás sería la persona sobre la cual otros decidieran el castigo. Su entorno esperaba que fuera invisible, que aceptara su rol, que envejeciera sin dejar huella. Ese fue el mayor error, porque mientras todos miraban hacia otro lado, ella absorbía dinámicas de poder, estudiaba los rituales de autoridad, comprendía el valor del símbolo y la teatralidad. Aprendió que un acto bien calculado podía pesar más que 1000 discursos, y que el silencio, usado correctamente, podía ser más intimidante que una amenaza explícita. No nació monstruo, se formó en un sistema que normalizaba la crueldad, pero decidió no ser víctima de él, decidió dominarlo, y cuando finalmente dio su primer paso hacia el poder, no lo hizo para ser amada ni recordada, lo hizo para ser temida, porque ya había entendido algo esencial. En ese mundo, el respeto se desmorona, pero el miedo permanece. Y a partir de esa comprensión inicial, comenzó la transformación que cambiaría el destino de todos los que la subestimaron. El siguiente episodio no fue un accidente, ni una reacción emocional. Fue una decisión consciente que marcó un antes y un después. Una acción que nadie pudo ignorar, y que selló su camino sin retorno. El punto de no retorno no llegó envuelto en 1900 caos ni en un estallido de furia. Llegó en silencio. Frío. Calculado. Hasta ese momento, muchos aún creían que ella era una figura secundaria, una presencia incómoda pero controlable. Esa percepción murió el día en que decidió ejecutar su primer acto brutal de manera pública y simbólica, no para castigar un crimen, sino para enviar un mensaje. La víctima no fue elegida al azar. Era alguien visible, conectado, protegido por alianzas que parecían intocables. Precisamente por eso, ella entendía que el miedo no se construye atacando a los débiles, sino demostrando que las protecciones tradicionales no significan nada cuando ella decide intervenir. Ese día, todos los que observaban comprendieron que las reglas habían cambiado. El acto fue rápido, pero su preparación no. Durante semanas había permitido que circularan rumores contradictorios. Algunos decían que mostraría clemencia, otros, que estaba siendo presionada para retroceder. Esa ambigüedad fue intencional. Cuando finalmente actuó, lo hizo de una forma que nadie esperaba y que nadie pudo justificar como un exceso momentáneo. No fue impulsividad, fue método. Lo verdaderamente perturbador no fue la violencia en sí, sino la forma en que fue presentada. No hubo gritos, ni discursos, ni explicaciones morales. Solo una consecuencia visible y definitiva. La escena fue diseñada para ser vista, comentada y reinterpretada. Cada detalle importaba: el lugar, el momento, los testigos. Aquello no era un castigo, era una demostración. Los cronistas posteriores intentaron suavizarlo, describiéndolo como una reacción necesaria o un accidente político. Pero las reacciones contemporáneas cuentan otra historia. Mensajeros que aceleraron viajes innecesarios. Consejeros que cambiaron de opinión de la noche a la mañana. Reyes que suspendieron decisiones ya tomadas. El miedo comenzó a moverse antes que ella. A partir de ese instante, su nombre dejó de asociarse a una persona y comenzó a funcionar como advertencia. Nadie hablaba de lo que había pasado con detalles. Bastaba una referencia vaga, una mirada incómoda, un silencio prolongado.
El vacío informativo amplificó el terror, porque cuando no se conocen los límites, cualquier cosa parece posible. Ese primer acto no buscaba eliminar a un enemigo, buscaba redefinir la percepción colectiva, y funcionó. Desde ese momento, cada decisión que ella tomaba se analizaba bajo una nueva lógica. No se preguntaban si se atrevería a hacerlo, sino cuándo y contra quién. Miedo ya no era reacción, era expectativa constante. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más inquietante, porque lejos de detenerse, ella entendió que había abierto una puerta que conducía a una forma de poder mucho más profunda, donde la violencia no era frecuente, pero siempre estaba presente como posibilidad latente. A partir de ese día, cada paso que dio fue una expansión calculada de ese dominio invisible que apenas comenzaba a tomar forma. Después de aquel primer acto, muchos esperaban una repetición inmediata, una escalada constante de violencia. Pero ella hizo lo contrario. Redujo la frecuencia y aumentó el impacto. Comprendió que la violencia constante se vuelve ruido, mientras que la violencia selectiva se convierte en lenguaje. Cada castigo posterior fue más raro, más preciso y, por eso mismo, más aterrador. No castigaba impulsos, castigaba símbolos. Elegía momentos cargados de significado, ceremonias, reuniones diplomáticas, fechas religiosas, espacios, donde la autoridad tradicional se sentía segura. Al intervenir ahí, no solo dañaba a una persona, sino a la idea misma de protección. Nadie estaba realmente a salvo si ella decidía actuar. Lo más inquietante era su coherencia interna. Sus castigos seguían una lógica que solo ella parecía comprender del todo. A veces perdonaba faltas graves, otras veces destruía por errores mínimos. Esa aparente contradicción no era caos, era diseño. Al eliminar la previsibilidad, obligaba a todos a vivir en un estado permanente de autocontrol y ansiedad. El miedo no venía del castigo, sino de no saber cuándo llegaría. Convirtió la violencia en ritual, no siempre sangriento, pero siempre público. Un destierro humillante. Una confiscación realizada ante testigos clave. Una desaparición envuelta en silencio absoluto. Cada acción estaba pensada para ser observada y reinterpretada por otros. Ella entendía que el relato posterior era tan importante como el hecho en sí. Así, la violencia dejó de ser un recurso excepcional y pasó a ser un sistema que no requería su presencia constante. Bastaba la posibilidad de su intervención para moldear conductas. Consejeros se censuraban antes de hablar. Reyes reformulaban decisiones sin admitirlo. Generales retrasaban movimientos por temor a provocar una reacción invisible. Y mientras todos intentaban adaptarse, ella observaba, ajustaba, perfeccionaba. La violencia ya no era solo castigo, era pedagogía del terror. Enseñaba qué ocurría cuando alguien cruzaba una línea, aunque nadie supiera exactamente dónde estaba esa línea. Con el tiempo, su reputación se volvió más poderosa que cualquier ejército. No necesitaba movilizar tropas cuando podía paralizar voluntades. El miedo funcionaba como una cadena invisible, y ella sostenía el extremo sin apretar demasiado, porque sabía que el exceso rompería el hechizo. Si estás siguiendo este punto, dime en los comentarios qué parte de esta estrategia te resulta más perturbadora o qué decisión te parece más calculada. Tu lectura de esta historia ayuda a entender por qué este tipo de poder sigue repitiéndose, incluso siglos después. Con el paso del tiempo, la violencia directa dejó de ser el centro de su estrategia. Había comprendido algo aún más eficaz. El miedo más duradero no nace del castigo visible, sino de la mente de quienes lo anticipan. Así comenzó a construir un sistema de manipulación psicológica tan sofisticado que muchos de sus contemporáneos juraban haber visto señales donde no había nada, y aún así obedecían. Los símbolos se volvieron su herramienta favorita.
un color prohibido en ciertas ceremonias, un objeto colocado deliberadamente en una sala de audiencias, un mensajero enviado sin palabras, solo con una mirada y un gesto específico. Nada de eso era casual. Cada elemento estaba diseñado para activar recuerdos colectivos, rumores previos y castigos pasados. La gente completaba el significado por sí sola, y ese proceso interno era mucho más aterrador que cualquier amenaza explícita. Ella entendía el poder del rumor mejor que cualquier cronista. Nunca desmentía nada. Nunca confirmaba del todo. Permitía que versiones exageradas circularan, que los relatos se deformaran, que el terror creciera sin control. Mientras otros líderes luchaban por controlar la narrativa, ella la soltaba y observaba cómo se multiplicaba. El miedo se volvía autónomo. Incluso su ausencia era interpretada como señal. Si no aparecía donde se esperaba, alguien estaba en peligro. Si llegaba antes de lo previsto, algo grave estaba por suceder. Cada movimiento era leído como presagio. Y cuando todos viven interpretando signos, la realidad pierde importancia. Lo que importa es lo que podría pasar. Los reyes no solo la temían por lo que hacía, sino por lo que representaba, porque ella encarnaba lo impredecible. Y en un mundo obsesionado con el control, lo impredecible es la forma más pura de poder. Nadie podía negociar con certeza. Nadie podía sentirse completamente seguro. Todo acuerdo llevaba implícita la duda. Su mayor victoria fue esta. Logró que sus enemigos se autocensuraran, que sus aliados se vigilaran entre sí y que los neutrales eligieran bando por miedo a quedar expuestos. Sin levantar la voz, sin mostrar fuerza constantemente, había colonizado la mente de quienes la rodeaban. Y cuando el terror ya estaba internalizado, cuando todos actuaban como si ella estuviera observando incluso en la distancia, el escenario quedó preparado para algo aún más peligroso. Relaciones políticas construidas no sobre confianza o conveniencia, sino sobre sumisión silenciosa. Es ahí donde los reyes comienzan a ceder, incluso antes de que ella lo exija. Cuando el miedo ya estaba sembrado en la mente de todos, comenzaron las verdaderas consecuencias políticas. Reyes que jamás se habrían inclinado ante una mujer aceptaron pactos que no entendían del todo, alianzas que los debilitaban lentamente y decisiones que no podían explicar sin admitir su temor. No era obediencia abierta, era sumisión silenciosa, disfrazada de diplomacia. Ella nunca exigía de forma directa. Dejaba que fueran ellos quienes propusieran concesiones, quienes cedieran territorios, riquezas o apoyos estratégicos creyendo que así evitarían algo peor. Y lo más inquietante es que muchas veces funcionaba. El simple hecho de anticipar su posible reacción llevaba a los gobernantes a actuar en su favor sin que ella tuviera que mover una sola pieza. Algunos reyes comenzaron a depender de su aprobación implícita. Consultaban decisiones importantes a través de intermediarios. Esperaban señales. Ajustaban políticas internas por temor a llamar su atención. El miedo se había transformado en una forma de gobierno indirecto. Ella no reinaba sobre todos, pero influía sobre muchos más de los que oficialmente le correspondían. Las alianzas que se formaron bajo esta dinámica eran frágiles y venenosas. Nadie confiaba realmente en nadie. Los pactos se sellaban con sonrisas tensas y juramentos vacíos. Cada rey sospechaba que el otro estaba más cerca de ella de lo que aparentaba. La paranoia se extendió como una enfermedad silenciosa, debilitando reinos desde dentro. También hubo traiciones. Algunas fueron planeadas por ella, otras simplemente aprovechadas. Cuando un aliado caía en desgracia, ella no intervenía para salvarlo. Observaba. Aprendía. Permitía que el miedo hiciera su trabajo. El mensaje era claro. La protección no era permanente, y nadie era indispensable. En este entorno, la figura del rey dejó de ser absoluta.
El trono seguía en pie, pero la voluntad detrás de él estaba condicionada. Gobernar ya no significaba decidir, sino calcular riesgos invisibles. Y en ese cálculo, ella siempre estaba presente, incluso cuando no era nombrada. Lo que comenzó como una estrategia de supervivencia se había convertido en una red compleja de dependencias, silencios y traiciones cruzadas. Pero este equilibrio inestable no podía sostenerse indefinidamente. Porque cuando el miedo se vuelve demasiado profundo, empieza a exigir algo más que política. Empieza a pedir ritual, demostración, algo que transforme el terror en leyenda. El momento que selló su reputación no fue una batalla ni una ejecución común. Fue un ritual. Un acto cuidadosamente preparado que mezclaba poder, simbolismo y violencia de una forma que desbordó cualquier lógica política conocida. No ocurrió en secreto. Tampoco fue completamente público. Se llevó a cabo en Minometzem, un espacio cargado de significado, elegido precisamente para romper la frontera entre lo humano y lo sagrado. Quienes estuvieron presentes nunca dejaron un relato completo. Algunos hablaron de juramentos pronunciados en voz baja, otros, de objetos antiguos colocados con precisión obsesiva. Hubo quienes afirmaron que no se derramó sangre, y quienes aseguraron que el suelo quedó marcado para siempre. Esa contradicción no fue un error histórico. Fue parte del diseño. Porque cuando nadie puede reconstruir exactamente lo ocurrido, el evento se convierte en mito. A partir de ese ritual, su figura dejó de ser solo política. Comenzó a adquirir una dimensión casi sobrenatural. Reyes y consejeros empezaron a preguntarse no solo qué haría ella, sino hasta dónde era capaz de llegar. Y cuando el miedo entra en el terreno de lo inexplicable, se vuelve absoluto. No se combate con ejércitos, no se neutraliza con tratados. El ritual cumplió una función precisa: transformar el terror en algo eterno. Ya no dependía de su presencia física ni de acciones concretas. Bastaba el recuerdo distorsionado del evento para paralizar decisiones futuras. Nadie quería provocar a alguien que parecía operar fuera de las reglas visibles del mundo. Incluso sus enemigos más racionales comenzaron a dudar. Porque cuando el poder se reviste de misterio, cualquier enfrentamiento parece suicida. ¿Cómo luchar contra alguien que no solo castiga, sino que redefine los límites de lo permitido? ¿Cómo negociar con quien convierte cada acto en advertencia simbólica? Desde ese día, su nombre dejó de pronunciarse en voz alta en ciertos círculos. Se usaban referencias indirectas, gestos, silencios. El miedo había alcanzado su forma más pura. No necesitaba ser recordado constantemente. Vivía incrustado en la memoria colectiva. Si este punto te resulta perturbador, me interesa saberlo. Deja en los comentarios qué interpretación te genera este ritual y qué crees que fue lo más inquietante de todo lo que rodeó ese evento. Tu lectura ayuda a entender por qué algunas figuras históricas siguen provocando escalofríos siglos después. Con el tiempo, el mismo sistema que le había otorgado un poder casi absoluto comenzó a volverse contra ella. El miedo, cuando se mantiene durante demasiado tiempo, deja de ser una herramienta externa y se infiltra en quien lo utiliza. La paranoia empezó a ocupar el espacio donde antes existía el control. Cada gesto ajeno parecía una amenaza, cada silencio, una conspiración en formación. El aislamiento fue gradual, pero inevitable. Las personas que la rodeaban ya no hablaban con franqueza. Decían lo que creían que ella quería oír. Ocultaban información crítica por temor a ser asociados con malas noticias. Así, la mujer que había dominado la psicología de Reyes empezó a quedar atrapada en una versión distorsionada de la realidad, creada por su propio sistema de terror. Las decisiones se volvieron más duras, menos estratégicas. Donde antes había cálculo, frío, ahora surgía desconfianza constante. Mandó vigilar a aliados de larga data, ordenó castigos preventivos.
Eliminó figuras clave no por traición comprobada, sino por sospecha, y cada acción de este tipo debilitaba aún más la estructura que la sostenía. El miedo dejó de ser selectivo, se expandió sin control, afectó a quienes todavía eran leales, generó resentimiento silencioso. Cuando el terror no distingue entre enemigo y aliado, deja de producir obediencia y empieza a producir espera. Espera del error, espera del desgaste, espera del momento en que el poder, finalmente, se fracture. Los rumores que antes jugaban a su favor ahora se volvían incontrolables. Historias exageradas sobre su crueldad circularon sin filtro. Algunas eran falsas, otras no. Pero ya no importaba. La narrativa había escapado de sus manos. Y cuando el relato se independiza del narrador, el poder comienza a erosionarse. Incluso los reyes que una vez la temieron empezaron a percibir grietas. No la enfrentaron abiertamente, pero dejaron de anticiparse a sus deseos. Comenzaron a retrasar respuestas, a medir el tiempo, a observar su desgaste con la paciencia de quien sabe que ningún dominio basado en el miedo es eterno. Lo más trágico es que ella lo sabía. Entendía que el sistema estaba colapsando lentamente, pero no podía desarmarlo sin perderlo todo. Había construido su poder sobre el terror, y ahora ese mismo terror le impedía retroceder. Cada paso hacia adelante la aislaba más, acercándola a un punto donde el miedo ya no protegería, solo anunciaría la caída. La caída no llegó como un golpe repentino, ni como una rebelión abierta. Llegó envuelta en silencio, en demoras calculadas, en ausencias estratégicas. Nadie se levantó para defenderla cuando el equilibrio comenzó a romperse, y eso fue lo más revelador de todo. El miedo había sido tan eficaz que había eliminado algo esencial, la lealtad genuina. Cuando el terror desaparece por desgaste, no queda nada que sostenga el poder. Los primeros signos fueron sutiles, mensajes que no recibían respuesta inmediata, consejeros que enfermaban de forma conveniente, reuniones canceladas sin explicación. Cada pequeño retraso era una grieta más en el sistema que ella había construido. Pero durante años había aprendido a interpretar señales y supo que algo había cambiado. El problema era que ya no tenía margen para corregirlo. Intentó reafirmar su autoridad, pero el efecto fue el contrario. Las demostraciones de fuerza ya no paralizaban como antes. Generaban resistencia pasiva. Los castigos no provocaban terror inmediato, sino una espera tensa, como si todos estuvieran observando cuánto más podía sostenerse ese dominio. El miedo había dejado de ser absoluto y se había vuelto predecible, y eso lo hacía peligroso para quien lo ejercía. Nadie quiso ser el primero en desafiarla abiertamente, pero tampoco nadie quiso ser el último en caer con ella. Así funcionan las estructuras basadas en el terror. Cuando se percibe la debilidad, cada actor comienza a calcular su propia supervivencia, y en ese cálculo, la figura que antes concentraba todo el poder se convierte en una carga. Su final no fue épico ni glorioso, fue inevitable. Ocurrió en un contexto donde ya nadie estaba dispuesto a arriesgarse por ella. Las versiones difieren. Algunos hablan de traición interna, otros de abandono deliberado. Pero todos coinciden en algo inquietante. Cuando el momento decisivo llegó, el miedo que había impuesto durante tanto tiempo no la salvó. La dejó sola. Ese es el verdadero precio del poder construido sobre el terror. Funciona mientras parece invencible, pero en el instante en que se percibe la fisura, se derrumba sin resistencia. Y lo más perturbador es que muchos de los que se beneficiaron de su caída habían sido, durante años, los mismos que temblaban ante su nombre. Sin embargo, su historia no termina aquí. Porque, aunque su dominio colapsó, el mecanismo que utilizó dejó una huella profunda. Un patrón. Una lección oscura que otros observaron con atención. Y es ahí donde se esconde el verdadero secreto que explica por qué, incluso después de su caída,
Los reyes siguieron temiendo su recuerdo. El verdadero secreto detrás del miedo que inspiró no estaba en su crueldad ni en los actos concretos que cometió. Eso es lo que la historia superficial suele destacar. El secreto real era más profundo y, por eso mismo, más incómodo. Ella entendió antes que nadie que el poder más efectivo no necesita ser ejercido constantemente. Solo necesita ser creíble. Los reyes no la temían únicamente por lo que había hecho, sino porque ella había demostrado algo devastador para cualquier sistema de poder tradicional, que las reglas podían romperse sin aviso y sin justificación moral. En un mundo gobernado por rituales, jerarquías y expectativas claras, ella introdujo la incertidumbre como arma, y la incertidumbre paraliza más que la fuerza. Su legado no fue un reino estable ni una dinastía duradera. Fue un método. Un patrón que otros observaron con atención. La idea de que el terror, bien administrado, puede reemplazar a ejércitos. De que la psicología colectiva puede ser moldeada hasta el punto en que las personas se controlen solas. De que no hace falta vigilar a todos si todos creen estar siendo observados. Ese es el motivo por el cual su historia sigue incomodando. Porque no pertenece solo al pasado. Ese mismo mecanismo aparece una y otra vez, con distintos nombres, en distintas épocas. Cambian los escenarios, cambian los discursos, pero la estructura es la misma. Miedo selectivo, castigos ejemplares, silencio estratégico, y una población que aprende a anticiparse para sobrevivir. Cuando los reyes recordaban su nombre, no recordaban solo a una mujer. Recordaban la sensación de no tener control, de no saber cuál sería el próximo movimiento, de entender que incluso la corona puede volverse frágil cuando alguien domina las emociones mejor que las armas. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te habló en un nivel más profundo. Déjame un comentario con una frase como «Esta historia me hizo pensar» o «Llegué hasta el final». Así sé que estuviste conmigo en todo el recorrido. Si este contenido te aportó una nueva forma de entender el poder, dale like al video y suscríbete al canal para seguir explorando estos patrones ocultos de la historia. Hay un video aquí al lado que conecta directamente con este tema y amplía aún más lo que acabas de descubrir. Haz clic y continuemos por ahí porque estas historias no terminan, solo cambian de forma.